hay que invertir para ganar. Pusimos el cronómetro, los pusimos a cortar y el Suma tardó la mitad. Porque ya el rotulista ya es un empresario. Pero sí, es la mejor marca de máquinas de corte. Pero tú pintas una furgoneta en una semana y yo hago 30. La gente que compra maquinaria en plan inversión normalmente crece. Te facilita tu vida. Hoy en Signolia nos acompaña Luis Alarcos, fundador y director de Rotutec, una empresa con más de 30 años de experiencia en la distribución de maquinaria de corte para el sector de la rotulación. Rotutec se ha consolidado como un referente en optimizar procesos de producción, ofreciendo tecnología de vanguardia que mejora la eficiencia y calidad en la fabricación de rótulos y señalética. En este episodio hablaremos con Luis sobre cómo Rotutec ha evolucionado para adaptarse a las necesidades del mercado y su enfoque en la precisión y el rendimiento de las máquinas que distribuyen, como los plotters de corte Summa Graphics. Por otro lado, nos va a presentar una máquina de creación propia, la Belcat, que os va a sorprender por su eficacia, la producción completa de etiquetas de tirada corta y media. Si trabajas en la industria gráfica y quieres estar al día sobre la mejor maquinaria, este episodio te interesa. Hola, bienvenidos a Signolia, el podcast de rotulación en español. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Luis Alarcos, gerente, fundador, CEO de Rotutec, y ahora con unos proyectos súper interesantes que nos va a presentar hoy, y al cual conozco como muchísimos de estos invitados que nos vienen a Signolia desde hace muchísimos años, porque soy muy mayor, porque tengo mucha experiencia y porque me encanta esta profesión y llevo aquí desde hace muchos años. Y tú igual, ¿no, Luis? Hombre, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Pues muchas gracias a vosotros por invitarme, porque la verdad que es un auténtico placer y bueno, y todo un honor, porque la verdad es que últimamente cada vez que veo vuestros podcasts, o sea, me impresiona, está súper bien hecho. Y entonces he dicho yo, madre mía, y me invita a mí. Esto ¿Sabes? Es sensacional. ¿Qué dices, tío? ¿Sabes cuál es el secreto de que estén súper bien hechos? Que vienen súper profesionales que tienen súper información como tú. Así que, bueno, La verdad que me encanta. Este señor nos va a contar ahora su trayectoria, pero que Sí. sepáis que esto que pone aquí de Summa Sí. es representante, distribuidor de la marca, yo creo que casi mejor de plotters que hay o más fiable. ¿Desde cuándo? Sí. Cuéntanos cuáles fueron tus inicios. Está mal decirlo, pero sí, es la mejor marca de máquinas de corte. No, realmente lo digo más como ingeniero que como partícipe de este tema. Y de hecho es una máquina que conozco pues desde el año 89. Pues bueno, estaba estudiando yo la carrera de ingeniería y tal, y un amigo mío me contó, ay, pues es que hay una cosa genial para hacer rótulas, para hacer letras adhesivas. Y dije yo, pues me lo tienes que enseñar cómo es esto. Y me fui a su taller que tenía, pues acaba de comprar una máquina, una Houston Instrument, la DMP65, que ya era un plotter tangencial, increíblemente. Y bueno, me dio la locura, me pareció tan estupendo, me estuve ahí 3 días en su taller y aprendí a digitalizar punto a punto con aquellas mesa. Tabletas, ¿te acuerdas Sí, de las tabletas? La tableta también de Houston Instrument y tal. ¡Buah! Fenomenal. Y dije, esto es una maravilla. Pues nada. Y me lié a tal punto que dije, pues me compro un plotter y un programa. Cuando nadie, yo creo que fui el primero en Castilla y León en comprarlo en el año 89, pagué 1,5 millones de pesetas. Que en aquel entonces era una barbaridad. Y bueno, mi padre me dice, pero ¿dónde vas? ¿No? Pero dice, ¿para qué quieres tú una máquina para letras adhesivas? Pero ¿quién quiere poner letras adhesivas? Pues fíjate quién quiere, ahora todo el mundo, ¿no? Sí que es verdad que los inicios fueron horrorosos cuando... ¿Te acuerdas que la gente decía... Antes se pintaba el metacrilato, Claro. se aerografiaba y tal, y la gente decía, no, pegatinas no quiero. Digo, claro, tío, que esto es un film técnico. No decían eso, decían, pero Iron Fist, vas a poner Iron Fist. Los libros, sí, los borrar los libros. Claro. Y me decían, pero estás loco, o sea, pero si te has gastado 1,5 millones de pesetas para hacer lo mismo que hago yo con un pincel y un bote de pintura que vale 100 pesetas. Y yo les dije, ya, pero tú pintas una furgoneta en una semana y yo hago 30. Y ahí estaba el asunto. Y la verdad es que, bueno, me empecé a meter con ese tema y me encantaba. La verdad es que me encantaba. Ya terminé la carrera, pero
pero seguí con esto, sinceramente. ¿Y la distribución de Summa? ¿Cómo llegó? Eso es. Pues nada, yo empecé a vender, vendía plantillas, vendía letras adhesivas a los demás rotulistas. O sea, yo siempre he sido pues el proveedor de todos los demás rotulistas. Claro, llegó un momento que ya empezaron a ver lo interesante que era el tema de la rotulación adhesiva. Y entonces me dijeron, oye Luis, ¿y dónde se compra esto? Y yo, pues hombre, ¿pues dónde? Pues si quieres te lo vendo yo, porque yo sabía idiomas ya y claro, había que comprarlo fuera de España. Entonces, pues me hice un poquito intermediario de ese tema y me decía la gente, pero estás loco, estás creando tu propia competencia. Dije, bueno, no, realmente aquí nadie se pisa a nadie, todos estamos aquí a trabajar y lo que hace falta es llevarse bien todos. Y así funcionó. Y de hecho seguí funcionando. Llegó un punto que, claro, esto empezó a crecer. Sí que había alguien ya que empezó a vender aquí Summa. Bueno, Houston Instrument pasó a ser Summa Graphics. Y aquí había una empresa en Madrid que empezó a vender, que vendía cosas de electrónica y empezó a vender los plotters y tal. Pero claro, llegó un momento que yo solo vendía más del 80% de todo lo que importaban. Entonces ya, pues claro, eras el distribuidor oficial de facto, ya claro, te fuiste convirtiendo tú mismo en el distribuidor. Y luego ya cambió, que si Calcom, que si tal, pero bueno, la esencia era el mismo. Luego lo compró el distribuidor, el homólogo mío americano, compró fábrica y, porque claro, si es que casi todos los plotters que se fabricaban en Summa los vendía él allí. Y creó una submarca, porque la verdad es que Summa, la ventaja es que es como en los coches, ¿no? Hay alguien que sabe hacer un buen motor, por ejemplo Renault, y vende a Mercedes el motor. Pues esto es lo mismo, se fabricaron bajo la fábrica de Summa, sí que se hicieron los CSR. Ostras, esos eran italianos, ¿puede ser? Ya, pero eran... No, esos eran SEI, me estoy equivocando. CSR podían ser belgas. Belgas también, pero estaban también los Westcom, estaban también... Bueno, hoy en día están los HP también, que son Summa. Entonces, fíjate, os estás dando información muy interesante. Y esto, es verdad que entonces, y creo que lo viste muy anticipadamente, la explosión del sector se produjo porque, claro, antes es lo que decías tú, pues hombre, como se tardaba tanto en rotular una furgoneta, se rotulaban menos, también valía más caro, y de eso se pasó a que ya se rotulaban flotas, o sea, exacto, se incrementó, al haber una capacidad productiva más tecnológica y más rápida, también la demanda creció, o sea, ya la gente decía, esto es asequible. Me acuerdo que al principio se cobraba muchísimo por rotular un cristal a mano, eso no se podía hacer, y de repente todos los cristales ya podían rotularse porque se podía hacer con rotulación adhesiva. Entonces creciste en paralelo, o sea, tuviste que iba a existir una demanda creciente de maquinaria y en paralelo iba a crecer la demanda para esa gente que comprara la maquinaria, o sea, estabas ahí justo. No, pero lo curioso es que yo seguía siendo rotulista, he sido rotulista 20 y tantos años y he hecho proyectos grandes y todo, pero sí que me di cuenta que era el futuro, absolutamente, porque las grandes marcas quieren una uniformidad en sus proyectos y eso es importantísimo. Entonces, claro, no puedes mandar a pintar con un pincel a 20 rotulistas porque cada uno lo va a hacer de una manera y no se va a hacer igual en toda España, etcétera. Entonces, claro, era algo absolutamente necesario. Perdona, que lo hemos hablado alguna vez. ¿Este punto tú crees que fue el momento en el que una industria, o sea, en el que un oficio artesanal se empezó a convertir en una industria? ¿Crees que ese fue la clave? En este caso sí, porque realmente eran artistas y tuvieron que empezar a luchar con algo que les resultaba complejísimo, no habían tocado un ordenador en su vida. Pero bueno, la gente supo adaptar y la verdad que con ayuda de todos los que éramos los vendedores y distribuidores, sí que les hacíamos muy buen soporte. Y en mi caso, iba a decir más aún, porque yo era las dos cosas, era distribuidor y a la vez era fabricante de rótulos, entonces sabía las auténticas necesidades que tenía el Estabas rotulista. en los dos lados. Sí. Tenía dos empresas y trabajaba con las dos y no tuve ningún tipo de incompatibilidad. Vamos a hablar un poco, aunque si quieres lo hacemos muy de pasada, porque muchísima gente conoce a Summa, pero quizás sería bueno que habláramos un poco de la gama que tiene Summa y por qué
tiene ese prestigio en el sector, ¿no? Si quieres vamos a compartir pantalla, ¿vale? Y nos cuentas un poco, porque yo la verdad es que luego a nivel de gamas, o sea, yo conozco las máquinas, pero a nivel de gamas quizá haya diferencias entre unas y otras y nos puedas decir un poco, pues hablar de las mesas planas, etcétera. Claro. Estamos viendo ya la pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, pues mira, aquí tenemos por un lado los plotters de corte que tiene serie S. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? A ver, bueno, la gama de la S1 es una gama pues que no deja de ser profesional, pero es bastante más económica. Lleva motores lo suficientemente potentes y que tienen una duración elevadísima. Porque una de las cosas que hace Suma, que esa es básica, es todo lo que se usa, todas las partes mecánicas y electrónicas están sobredimensionadas. Es decir, muy de ingeniería eso, por cierto. Sí, yo es que además es una cosa que miro muchísimo. Eso es básico. Tú cuando ves una máquina, no solo ver el envoltorio, sino saber realmente cómo está. Aunque sí que hace mucho, cuando ves una máquina y la ves atractiva, si se han molestado en enseñarte por fuera cómo es de bonita, por dentro suele ser también. Pero una de las cosas más importantes en ingeniería es hacer que las cosas sean efectivas, pero que tengan pocas cosas dentro. Y en eso sí que pecaron bastante las marcas chinas de conseguir hacer muchas cosas, pero bueno, era añadiendo. Incrementaron complejidad y posibilidad de fallo. Sí, también, ¿no? Exactamente. Cuando lo básico está en basarse en lo sencillo, pero lo efectivo. Y eso es lo más difícil de diseñar en ingeniería. Vale. Entonces, esta gama es, podemos decir que la entry level, la básica. Dentro de Suma. Lo que pasa es que dentro de la competencia estamos muy altos. Porque lo que para otras empresas sería top, vosotros es básica o, más o menos. inicial. Hombre, ¿no? No vamos a decir marcas y tal. Hombre, se pueden decir, pero porque realmente todos sabemos dónde estamos posicionados. De hecho, a cualquiera de la competencia tú les preguntas, ¿qué te parece Suma? Sí, hay un respeto generalizado incluso dicen, entre pues, la competencia. Hombre, obviamente, pues Suma es Suma, eso está claro. Pero se lo gana, ¿cómo? Se lo gana porque hay gente que tiene máquinas que tienen 15 años y siguen funcionando perfectísimamente. Y sobre todo una de las cosas más importantes dentro de Suma cuando diseña una máquina es que son actualizables. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que yo, por ejemplo, una máquina de hace 8 años, si se estropea algo y ya por cuestiones de fabricación ya no existe esa placa, sí que podemos incorporarle la placa moderna. Por ejemplo, un S-Class de la primera generación, yo puedo transformarlo en un S-Class de la segunda generación. Qué bueno. O sea, la obsolescencia no está tan presente aquí. Puedes reciclar la máquina inicial. Vamos. Exactamente. Eso es una de las cosas más importantes dentro del diseño de todas estas máquinas. ¿Y esta S-Class es la S3 es la última generación, que ahí sí que estamos muy por encima de todo lo que hay en la competencia, en su manera de trabajar, en la potencia de sus motores, la aceleración. Tiene cosas que, claro, la gente no lo conoce, pero, por ejemplo, el OptiCut o elementos que la propia máquina tiene internas, que ahí la gente no toca, son cuestiones todas propias para que la duración de la máquina sea mayor. Por ejemplo, hay una cosa que es que el plotter en sí, cuando metemos un material, en el inicio hace una pequeña medición del peso del material, y esa es por una razón nada más. Tú a un motor no puedes meterle la aceleración máxima desde el inicio porque lo que va a hacer es sufrir. Entonces, si pesa mucho, pues hay que acelerarlo poco a poco. Hostia. Hasta llegar a la velocidad máxima. Madre mía, hasta ese punto se llega de... Sí, Suma en ese sentido, precisión. Eso es lo bueno. O sea, desde el punto de vista de ingeniería y de programación, que yo tengo la suerte de colaborar con ellos, de conocer internamente todo, cómo se hace, y por eso tengo esa facilidad, digamos,
de cómo se puede reparar la máquina. Bueno, de hecho tú has trasladado mucho del feedback que te daban tus clientes, lo has trasladado a la central para que ellos incorporen ese know-how a la máquina, a los desarrollos de las máquinas nuevas. Sí, por ejemplo, en un caso de un gran productor de packaging quiso incorporar bajo nuestra premisa una de las mesas planas, y en la primera época los postes de seguridad eran externos, pero eso, dentro de la excelencia que ellos tenían, necesitaban que fuese un sistema más fácil, ¿no? Y que tuviese menos problemas. Y de hecho, pues con ese feedback, la primera máquina que se produjo en Suma con los elementos de seguridad en el propio puente fue precisamente bajo nuestra demanda, y fue la máquina que fue a este gran productor de packaging. Ay, qué bueno. Mira, vamos a dejar de compartir ahora porque quiero que me hables también un poco del tema de servicio, ¿vale? En principio está también la serie de mesas planas, ¿no? Que también las tiene Suma, las pondremos como recurso también de fondo para que las conozca la gente en fotografía. Vale. Mesas planas, ¿qué diferencia tenéis? O que igual trasladáis lo mismo del rollo, pero... Sí, bueno, la ventaja básica, o sea, dentro, hombre, sabemos todos en el mercado quién son nuestra competencia, y hay, digamos, realmente dos niveles. Un nivel que son las marcas suizas y la nuestra, que es belga, y luego el siguiente nivel son todas las marcas chinas. Hay una diferencia de momento abismal, seguramente se vayan acercando. Sí, pero, como los coches ha pasado también. Sí, sí, pero bueno, todavía tienen camino que recorrer. Y en el tema de la mesa plana, la nuestra frente a las otras dos top que hay en el mercado, la ventaja grande que tenemos es que la máquina nuestra de corte se ha basado en la tecnología de corte de Suma, que somos los únicos, eso sí, somos los únicos que en plotter verticales, en plotter de corte, tenemos la gama de corte tangencial, porque los demás lo que tienen es emulación, pero la emulación no tiene nada que ver. O sea, nosotros lo que hacemos con el corte tangencial es colocar la cuchilla siempre en el camino de menos esfuerzo, y de manera que la cuchilla nunca va a arrastrar material por ninguno de los lados. Tangencial quiere decir que si el eje de giro, o sea, la cuchilla es perpendicular absolutamente al eje de giro. No va loca, no, sino que está claro, orientándose. Por explicarlo de una manera, no sé, más visual, es como si la cuchilla la llevamos un coche con un carrito detrás, pues la cuchilla en todos los plotters de corte va en el carrito de atrás. Entonces, claro, si vamos por carretera, pues sí, sigue perfectamente el camino del coche. Pero como nos metamos por algún camino de tierra, arena o barro, el carro va bamboleándose y no hace una trayectoria absolutamente recta. ¿Qué es lo que pasa con el sistema tangencial? Pues que en el sistema tangencial la cuchilla va en el propio coche. Es decir, si tú tuerces a la derecha, la cuchilla tuerce a la derecha. Y eso, claro, ¿qué supone? Un coste adicional muy grande. Primero, en el tema de la gestión electrónica, y segundo, pues que el cabezal lleva un motor a mayores, que es el que hace el giro. Entonces, ahí sí que somos top. ¿Qué es lo que ha pasado también? Claro, perdona, esto es lo que nos ha dado siempre a las empresas de rotulación, el factor de que cuando tenías que cortar letras muy pequeñas, corte tangencial de Suma, venía fenomenal. Cuando tenías que cortar materiales muy complejos, muy gruesos, por ejemplo, como la máscara para chorro de arena o poliésteres, etcétera, ahí estaba Suma para o troquelar incluso, ¿no? Que mucha gente no sabe que se puede troquelar. Claro, el Flexcut lo que hace es troquelar. Pero claro, el sistema de arrastre lo que hace es eso, ¿eh? Cuando llega a hacer un ángulo de 90 grados, la cuchilla, pues claro, de repente es como el carrito, de repente tuerces a la derecha y el carrito pues no hace 90 grados, hace casi 90 grados. En cambio, el tangencial lo que hace es llega al final del recorrido, levanta la cuchilla, la gira, baja. Es curioso porque se nota cuando corta, perdona, se Claro. nota cuando tú ves una película de vinilo, una gráfica cortada por un plotter de corte tangencial Suma y otro cortado por cualquier otro plotter de arrastre, se ve que en las esquinas hay una pequeña exceso que te permite luego perlarlo perfectamente, Eso ¿sabes? es, porque eso es. se ve, o sea, dices, ostras, esto se pela, que Eso da es. gusto. El descarte. asunto está hecho precisamente para que luego a la hora del descarte, el pelado, sea muchísimo más efectivo, rápido y sin errores. Porque fíjate, la faena que como
rotulista nos ha pasado a todos, que estás pelando y tal y te comes un acento. Ya te digo. Y luego te vas a casa del cliente, lo pones y lo te ves falta y una dices, ¡guau, Dios! Me toca volver. Es que tú fíjate que es que has perdido 2 horas entre que vas, vienes, lo cambias y tal. Y previamente la persona que ha estado pelando también ha ganado tiempo, ¿eh? Porque se pela mucho más fácil. O sea, no es lo mismo tener que andar retocando con el corte. Uf, aquí no ha hecho bien el... Vamos a tal, ¿sabes? Y entonces a lo que íbamos, que me has preguntado sobre el tema de la mesa plana, ¿por qué hay esa diferencia? Nosotros, digamos, la mesa plana se ha desarrollado sobre la técnica de los plotters de corte. Y entonces ahí sí que somos top. Lo que es el corte de vinilo, somos muchísimo mejores que los demás. Lo que es el Kiss Cut, que llaman ahora el corte, el medio corte. Por ejemplo, por poner el caso, nosotros podemos vinilar un cristal, o mira, un caso concreto que me tocó hacerlo, Telefónica, pusieron los rótulos, el verde manzanita y tal, Cambio de marca. y el cliente nuestro pues tenía que rotular, pues eran de lona traslúcida, entonces se laminaba. Antes de cortar. Claro. Ostras, complicado, ¿eh? Claro, es peligrosísimo, porque, claro, la lona no es absolutamente plana. Lo que tiene es pues la trama de nylon que hace que sube y baja. Entonces, claro, eso con un plotero normal, pues tienes muchas posibilidades de que cortes la lona. Cortes la lona y cuando tenses, pues a lo mejor no se rompe, pero al cabo de unos días acaba rasgándose. En cambio, con nuestro sistema, como es tan preciso, tenemos la capacidad de cortar exactamente las micras que tiene el vinilo. Entonces no tocamos la lona. Y entonces la cuchilla va adaptándose a la altura. Y eso solo se puede hacer con el corte tangencial, porque lleva un sistema con 2 micro rodeamientos, que es el que da la profundidad exacta. Brutal la tecnología que puede haber en algo que pero claro, película, pero eso no lo sabe la gente, y entonces es bueno explicar estas cosas para que entiendan por qué vale más. Vale más porque te facilita tu vida. Aquí te veo impartiendo un workshop de corte de vinilo, ¿eh? Pues tecnología de corte de vinilo. Porque como os he dicho, al ser primero que he sido rotulista, me conozco todas las faenas que nos ha tocado hacer y cómo nos gustaría poderlas resolver, ¿no? Vale, y ahora me gustaría que hablaras precisamente de eso, ¿no? De que... me gustaría que explicaras el concepto también de por qué la gente tiene que estar cambiando la idea de máquina como gasto a máquina como inversión. Y porque básicamente de lo que se trata es de que tú tienes un know-how acumulado de muchísimos años y das un soporte técnico de calidad y dado específicamente por ti. O sea, no ya por la marca, sino que estocaje de piezas, asistencia remota. O sea, tienes una gama de... O sea, tienes una profesionalidad a la hora del servicio que el combo máquina más servicio es un must, vamos, para cualquiera que quiera comprar una máquina que verdaderamente le resulte rentable. Porque además estamos hablando de máquinas que duran hasta 15 años. Y más, por desgracia mía, iba a decir, porque no renuevan y encima es que se les olvida que hay que hacer algún mantenimiento, por favor, que mis hijos comen, como decía uno. Háblanos del servicio. Sí, sobre el tema, bueno, primero me has comentado el tema de gasto e inversión. Sí. Ahí sí que hemos notado una diferencia, sí que está habiendo una evolución en el rotulista, porque ya el rotulista ya es un empresario. Ha pasado a ser un empresario que sabe que tiene que tener un rendimiento. Porque antes decían, no, hombre, voy a comprar esta máquina para dar servicio. Dar servicio era camuflar el decir, voy a perder dinero, pero mantengo al cliente. Pero no. Ahora hay que, por desgracia, pues los márgenes han bajado a tal nivel que hay que ganar dinero con lo que vendes. En cada operación. En cada operación. Entonces, claro, ya no tienes que hacer un gasto. Es decir, tú no puedes decidir, voy a comprar una mesa plana o un plotter de corte que me cueste la mitad porque gasto menos dinero. ¿Ya? Pero a lo mejor ese gasto, que sí, que en ese ejercicio
pues has dicho, bueno, pues ya está cubierto y perfecto. Pero lo grave es que no sabes si vas a tener que volver a hacer ese gasto en otro ejercicio porque no ha sido la inversión adecuada. O en cada operación estás perdiendo algo de dinero, es lo que decimos, Claro, porque la persona que te está teniendo que pelar la película está tardando más, eso porque el es. plotter está tardando más en cortar, porque has tirado material porque no se ha hecho bien, lo que dices tú de la precisión a la hora de cortar el espesor, etcétera. Lo que está claro es que cuando es un poco viene derivado también del tema mismo de artesanos a industria, pues ahora de industria semi a industria profesional. Es que hemos pasado a eso. Y mira, un caso curioso del tema de lo de la velocidad, que me dices, claro, todo el mundo en el catálogo pone, no, mi plotter va a 1300 milímetros por segundo. Sí, en recta y tal. Pero el problema es que todos los plotter tienen que partir de un punto. Tú imagínate una letra pequeña. Tiene que partir de cero velocidad, llegar a la velocidad máxima y volver a frenar. Es decir, el componente de aceleración es importantísimo y eso no lo cuentan. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la realidad es que el plotter que no tiene una buena aceleración nunca llega a la velocidad máxima. Y entonces hicimos una comparativa muy, muy curiosa, pusimos dos plotters juntos con el mismo fichero que tenían las mismas características, pusimos el cronómetro, los pusimos a cortar y el suma tardó la mitad. Ostras. ¿Por qué? Porque claro, a lo mejor estamos con 5G de aceleración. La mitad y un resultado más fácil de pelar. Ya, pues claro, aparte de eso, sí, sí. Y claro, efectivamente es lo que dices tú. Piensa en la máquina, no como un gasto, como una inversión que te retorne durante toda la vida útil de esa máquina. Sí. Y piensa también en el servicio que va a tener esa Claro, máquina detrás, ¿no? ahí, por ejemplo, yo como sufridor también de otras empresas, porque claro, yo no tenía solo mi suma, claro, tenía otras máquinas y tal. Y siempre da la casualidad que tu máquina se estropea un viernes por la tarde y tienes un trabajo que entregar para el lunes. O sea, es que parece la ley de Murphy, funciona siempre. Entonces, para eso sí que ahí somos absolutamente estrictos de intentar dar el servicio máximo al cliente. Y llegamos a hacer cosas tan impresionantes como, aparte de tener siempre, tenemos un stock de más de 4.000 piezas. Wow. De todo, porque además es que tenemos todavía, podemos reparar máquinas de hace 15 años todavía. Wow. Tenemos todavía material. Bueno, cada vez se nos está acabando, pero bueno, pero todavía podemos hacer eso. Y luego el otro tema, también la rapidez de cómo ejecutamos el poder reparar. Claro, mandar a alguien, yo qué sé, pues a Murcia desde donde estamos o a... Pues son muchos kilómetros, tardas 8 horas en coche o te coges un avión, pero al final tardas. Entonces, la idea que hemos desarrollado es, hacemos una diagnosis inicial online y decidimos qué piezas mandarle. Y al día siguiente, cuando lo reciba, o incluso hemos llegado a hacer hasta barbaridades, de decir, mira, ¿cómo podemos mandarlo rápido? Oye, mételo en el autobús que va a tal hora que lo recoge. El que trabaja en este sector sabe lo importante que es la velocidad. Claro. Y el solucionar un problema. Claro, dices, pero buscamos la manera mejor. Entonces ya, cuando recibe la pieza, o hay el técnico nuestro o de nuestro distribuidor que está por la zona, o directamente el cliente, porque realmente hoy en día ya somos todos técnicos, pero necesitas una supervisión. Entonces lo que hacemos es que sea nuestro robot a distancia. Y entonces con la tecnología que hay hoy en día, pues podemos manejar nuestro robot, que es nuestro cliente, le decimos, venga, a ver, enséñanos esto, haz esto, haz esto. Venga, manejamos tu ordenador desde nuestra oficina, enséñanos, venga, enciende la máquina, apágala, tal, pim, bueno. Pues hemos visto, no, pues cambia esto, abre la bolsa número 3, pon esto se enchufa así, pam, pam, pam. Todo bien, a ver, vamos a hacer un test. Todo bien, fenomenal, vale, estupendo. Oye, lo que te ha sobrado, devuélvenoslo y todos están contentos. Enhorabuena, se ha ahorrado un dineral. Encima, la producción no se le para y tal. Y bueno, y además lo ha tenido rápido, sí. Se ha ahorrado coste de mantenimiento o de reparación y no ha tenido la máquina parada. Claro, y luego ya... Me parece buenísimo. Y nos ha llegado hasta el punto de, bueno, por ejemplo, con mesas planas, pues ahí sí que sabemos también la importancia de los grandes clientes y nos ha ocurrido que, bueno, pues que no llegó la pieza porque todo no podemos tener en stock. A pesar de que tenemos un parque bastante grande,
pero en mesas planas no es como eso, porque en plotter de corte pues tendremos a lo largo de nuestra historia pues más de 7.000 máquinas vendidas en España. Sí, la mesa plana siempre se ha vendido menos. Es un Claro, no, producto además que llevamos más menos específico. tiempo, llevamos 15 años. Bueno, que no está mal tampoco. Joder. Y lo que pasa que no puedes tener todo, porque además las mesas planas tenemos una barbaridad de tipos de herramientas distintas. Entonces, Para diferentes materiales, ¿no? claro, que ahí sí que una de las cosas que somos ahí muy buenos, iba a decir, es sobre todo cuando un cliente quiere comprar una máquina, le asesoramos perfectísimamente, le pedimos que nos mande los materiales, les hacemos una demo online o incluso les enseñamos, mira, estas son las herramientas que necesitas, tal, porque no le vamos a vender algo que no va a necesitar. Y sobre todo, mira, las probatinas, como digo yo, se hacen en casa. Qué ¿sabes? bueno, tío. Si hay que romper una cuchilla, la rompo yo. Ya le explicaré cómo hay que hacerlo, para que no tenga que romper herramientas ni nada. Y entonces luego ya le proporcionamos el método para su material, porque hay infinidad de materiales y cada día más industrias tienen sus propios materiales, que además no es algo que normalmente la gente conozca. Por ejemplo, tenemos un cliente que trabaja para Airbus y tiene nuestra máquina, pero claro, el material que corta, pues obviamente es un material muy específico. O yo qué sé, un fabricante de chalecos antibalas, pues son 5 tipos de materiales distintos, muy específicos, que tienen que ser, más el corte tiene que ser absolutamente perfecto, porque luego a la hora de coserlo, pues imagínate que dejas una distancia, le pegan un tiro y se pasa por el agujero. Pues, que, o sea, que hay que... Pero claro, todo eso a mí es lo que me gusta, a mí como ingeniero, es lo que me gusta desarrollar, todo eso. Se te ve que eres un apasionado del pues producto. Pues sí, por eso luego os voy a contar lo que has desarrollado. La máquina que es muy interesante y ahora queremos que nos lo expliques con todos los detalles. Lo que ocurre es que me gustaría también que se supiera que de alguna manera pensamos siempre que el fabricante es el que está detrás respaldando la garantía de un producto al 100%, y muchas veces no es así, ¿no? Es el distribuidor el que de alguna manera está en medio y soporta la garantía del producto, ¿no? Claro. O, por lo menos una parte importante. Cuéntanos también cómo va eso, porque esto yo no lo conocía, vamos. Ya, pues sí, vamos a ver, yo creo que casi todos los grandes fabricantes ahora la garantía que dan realmente simplemente es la reposición de piezas. Sí, me figuro que sea en todas las industrias, sí, no solamente sí. la rotulación, me figuro que Eso sea así. Es, sí. Y entonces, claro, pero lo que es la cuestión de la mano de obra, el conocimiento y tal, está solo basado en el distribuidor. De hecho, vamos, en los contratos es así, la garantía la tiene que dar el distribuidor. Y entonces ahí, claro, el conocimiento es una parte importantísima en este tema, y luego pues la locura de poder tener un stock tan grande de piezas de recambio para poder rápidamente suministrar al cliente. En eso sí que somos, iba a decir, líderes mundial en stock de piezas, porque de hecho vendemos al mundo entero y hacemos esta asistencia online en el mundo entero. Hemos vendido en Australia, Canadá y en todo. Es increíble. Me encanta que haya una empresa española que sea referencia en una máquina en concreto, aunque no sea de fabricación española, ¿eh? Me encanta. Sí, bueno, pero ya tenemos una máquina española. Y ahora efectivamente vamos a hablar y vamos a volver a compartir pantalla, y si te parece, vale. de la niña de tus ojos en este momento. Ostras, y un desarrollo tuyo. O sea, en el que se integran tecnologías de diferentes fabricantes, pero que lleva todo tu conocimiento integrado, ¿no? Además, a mí ponme un reto, que es lo que me encanta. Y esto, pues, la verdad es que vino de una manera muy curiosa, porque vino un fabricante de impresoras. Bueno, primero, es la Becat, se llama el producto. Sí. Primero, y es una impresora especializada en producción de etiquetas. Todo el proceso, ¿no? Cuéntanos. Es un tren de producción de etiquetas para pequeñas tiradas. Es decir, pues para el que quiere desde 1 a 5.000, o lo que sea, pero hacerlas rápidamente con todos los sistemas. Es decir, cualquier color y cualquier forma, que eso integra es lo importante. La impresión, el corte y el bobinado. Hace lo que es el pelado, que llamamos el desmayado, y también lo hacemos lo que es el slider, que es decir, el separar en bobinas.
Claro, porque, por ejemplo, yo que sé, tenemos un cliente que hace, iba a decir, vitolas para puros. Pues, claro, pues la etiqueta tiene 2 centímetros de ancho. Pues a lo mejor del ancho de la bobina, pues saca 8 rollos. Vale, mira, antes de que nos expliques la tecnología que integra marcas punteras, Sí, explícame un poco porque, o sea, comenta el mercado que tiene esto de cara a una claro. empresa de rotulación, de comunicación gráfica, de impresión, que quiera dar un servicio nuevo porque hoy en día es tan difícil, lo que decíamos, bajan los márgenes, el producto generalista se ha convertido en una cosa que se vende un poco por precio, pero esto le da un plus de ofrecer un servicio, un producto muy, muy específico y muy especial. Dinos dónde están estas aplicaciones, a qué clientes se vende. Aquí la verdad que, claro, lo vimos, fue un mercado que vimos porque normalmente el gran productor de etiquetas, cuando su cliente le decía, no, es que ahora precisamente tengo que mandar, yo qué sé, 2 palés de vino a Australia porque tengo que hacer la contraetiqueta muy específica y tal, pero claro, y decía el gran productor, joder, vaya faena. Es que aquí voy a perder dinero. Me paras la producción para Pero, tirar. claro, pero tengo que hacerlo porque es mi cliente que me pide miles y miles al año. Pero perdía dinero en esa operación. Pero bueno, como decíamos antes, lo voy a hacer por servicio. Pero claro, con esta máquina gana dinero. Porque en el tiempo que pone la otra máquina a empezar a producir, aunque luego produce mucho más rápido, pero ya tiene un coste añadido de inicio que es el troquel, que puede tardar un día, en plan rápido en dárselo, y unos 100, 150 euros. Luego 30 metros hasta que ajusta la máquina, las grandes máquinas las tiene que ajustar, media hora de trabajador. Nosotros en media hora, sin coste inicial, ya tienes el trabajo hecho. Entonces, claro, ahí gana dinero, obviamente que gana dinero. Entonces, es una máquina que se puede rentabilizar con una producción no muy exagerada en 6 meses. Joder, buenísimo. Y luego, además, si no lo ofreces, yo es que casi estaría tentado de ofrecerlo. O sea, te quiero decir que hay clientes que dicen, ostras, es que yo no sabía que esto se podía hacer. A lo mejor estaba pensando que no podía hacer una tirada limitada de un producto X, pues porque me veía limitado a, no sé, o lo que dices tú, rápidamente, en un evento que me pidan que selle el logotipo del evento, ¿no? O cosas así que puedan pasar. No, y sobre todo ahora que se está promocionando muchísimo a los pequeños productores. Claro, los ¿Verdad? pequeños productores, por No tienen ejemplo, volumen no de... tienen volumen para hacer etiquetaje, entonces ¿de qué tiran? Pues tiran de las etiquetas estándar, de las precortadas, las imprimen y tal. Pero eso es un fallo, porque luego una vez que pones ese producto a la venta, pues es uno más. No tiene ese envoltorio No que está vende. transmitiendo la calidad del producto, la personalidad en el envoltorio, que es una cosa muy Exactamente. bonita Sí, que claro. hemos hablado antes. Sí, sí. Sí, efectivamente. O sea, sobre todo en el sector cosmético lo saben perfectísimamente. Lo más importante es el envoltorio. Y entonces aquí, pues lo mismo. O sea, tú tienes tu bote de miel y si le pones la etiqueta que has sacado con tu impresora de casa de sobremesa, pues ¿dónde vas? En cambio, si haces una etiqueta ahí con un diseño, con el corte que es totalmente diferencial, cuando tú veas 8 productos, ¿cuál vas a mirar? Obviamente, el que es distinto. El que se destaca en el lineal sobre Pues los así. demás. Y entonces esto le da esa posibilidad a cualquier productor, y hablo productores de productos que van en un supermercado como productos técnicos o cualquiera. Sí, sí, etiquetado a lo mejor de maquinaria industrial, o sea, de tecnología. Sí, no, por ejemplo, ahora hay muchos pues yo qué sé, productores de baterías. Ah, no, pero es que yo quiero las baterías porque yo tengo una franquicia y quiero tener mi producto con mi tal, o el que vende el aceite no, quiero tal. O incluso, fíjate, nos ha pasado muchísimo. Hay productores ahora de productos cosméticos que venden a las casas rurales o tal. Joder, es un plus. O sea que Qué tú vas a bueno. la casa rural y tienes tus botecitos que pone casa rural no sé qué. ¡Wow!
Qué bueno, personalización, marcaje de marca blanca y branding. Bueno, pues nos has abierto un mercado tremendo de posibilidades para rentabilizar un producto. Háblanos de la tecnología, porque esto es creación tuya, integración de diferentes marcas top que tú ya conoces. Sí, Cuéntanos. pues aquí sí que es verdad que nos centramos en lo que yo he considerado los mejores productos del mercado. Obviamente en corte, o sea, eso lo tengo súper claro, o sea, porque si no, no estaría aquí con Suma de toda la vida. Y además que Suma me dio ese permiso, porque normalmente las tecnologías no se comparten, pero bueno, saben que ahí he sido yo, soy muy discreto en todos estos sentidos y sí que me han permitido incluso que mi máquina siga teniendo la misma garantía que ellos, los 2 años. ¿Cómo se da esto? Pues yo parto de sus materiales y yo monto, o sea, ese plotter de corte es único, solo es para esta máquina, porque está fabricado además con un firmware que ellos me han desarrollado específico. Claro, porque aquí, pues tú quieres hacer, por ejemplo, 500 etiquetas, pues oye, él ya sabe que tiene que hacer 500, o sea, y que tienen que estar todas absolutamente equidistantes por una necesidad absoluta de luego poder usar ese rollo en las etiquetadoras industriales. Y luego con el tema de la impresión, pues tuvimos que buscar una máquina primero con una fiabilidad absoluta, que de hecho me quedé pegado, de verdad, cuando estuve mirando, porque me gusta mirar todo a conciencia, y vi pues las piezas de recambio de la Epson, y veo que no había cabezales. Entonces yo me quedé sorprendido. Digo, pero ¿cómo no hay cabezales en la lista de piezas de recambio? Y me dicen, es que no se cambian nunca. Ostras. Y dije, ¿cómo puede ser eso? Y dije, bueno, yo qué sé, no. Pero claro, yo de los japoneses sé que no hay faroles. O sea, un japonés para cambiar un tornillo, yo cuando he pedido que sea de tal, pueden tardar 1.5 años, 2 años, en un tornillo. Tiene que toda la fábrica estar de acuerdo que eso se va a hacer porque están absolutamente seguros que eso sigue la calidad y la fiabilidad que ellos quieren. Qué bueno. La semana que viene tendremos aquí el responsable de marketing de Epson también y hablaremos sobre esto. Pues lo vais a ver, que es impresionante. Y luego, claro, al ser una impresora de tintas al agua, pues no he tenido ningún problema para poder etiquetar productos alimenticios, pero lo curioso, que eso es lo que a mí también me sorprendió más, se pueden etiquetar productos químicos y supera todas las normativas americanas de productos químicos, que son incluso para poder enviarlos por barco, con lo cual tienen problemas de salinidad, de humedad, de tal, y valen. O sea, que es que... Joder. Y no hace falta laminar, porque es una cosa que me decía la gente, es que tu máquina no lamina. Digo, mira, son 2 cosas que hemos visto. Sí que yo había desarrollado una laminación para esta máquina, pero es que al final la gente no lo usa. Primero, por 2 cosas. Primero, porque no es absolutamente necesario. Segundo, porque es un proceso a mayores. Y tercero, estás gastando más dinero, porque estás metiendo el material del laminado. Si realmente van a ser productos que no van a ser de una duración... Sí, tiradas limitadas es lo que estamos hablando. Sí, que es un producto que utilizas, usas y se tira, que no es una rotulación de una fachada. Está claro. Y entonces al final nos quedamos y elegimos esta máquina y hemos hecho lo mejor que hemos hecho de todo el desarrollo. Termina, la máquina enrolla, la máquina corta los rollos cuando... O sea, está todo el proceso. Está todo el se puede proceso, decir que sale el producto terminado para entregar al cliente. Y luego hemos hecho otra cosa, que ahí hemos tenido muchísima suerte también. Nosotros hemos sido distribuidores de Calding toda la vida y resulta que Calding lo compró Fieri. Y ha sido la famosa marca de Rips. Sí, que es lo puntera, mayor líder. Sí. Y entonces nos han desarrollado el software para nuestra máquina. Y ha sido ahora, yo no sé si se puede decir, porque no sé si es oficial o no, pero bueno, que se han aunado Epson y Fieri. No lo sé, no sé si es oficial, no oficial, pero bueno, yo sé que están ahí. Y entonces para mí es fabuloso porque ahora la compatibilidad es absoluta y tengo lo mejor aunado, es Epson, Fieri, Suma. Y Vamos. eso es
Label Cut. Bueno, se puede decir que aquí te has aplicado en tu faceta de ingeniero al máximo, vamos. Bueno, iba a decir, a veces son casualidades o no, porque cuando tú haces prospección de mercado y tal, y al final tú vas abriendo puertas, ¿no? Y llega un momento que la puerta que has dejado abierta, si da la casualidad, bueno, casualidad relativa, es que has puesto la mira en ese sentido. Consigues entrar, pues es fabuloso. Y lo que hago es no perder la ocasión, obviamente, porque es algo que voy pensando con tiempo y tal. Y yo creo que es un producto que primero da satisfacción, porque consigues dar un servicio muy bueno y muy rápido a tus clientes, y la segunda satisfacción que queremos todos es que ganas dinero. Por supuesto, aquí estamos para eso. Yo creo que hay una cosa que es muy importante también, y es de alguna manera transmitir la formación de producto para que las industrias que son tus clientes en este caso lo sepan comercializar, ¿no? El otro día hablábamos también de que pasa en general en todo. ¿Qué puede hacer la maquinaria para transmitírselo al cliente? Sacarle todas las posibilidades a nivel tanto de tecnología, como hablábamos con Summa, con el tema de poder troquelar, como posibilidades de versatilidad de producto e incluso de materiales. El otro día estábamos hablando también de cómo colocar un material que el mercado no sabe que existe, promocionarlo y decir, oye, que es que se puede forrar una pared. Claro. ¿Tú crees que la parte de formación es muy importante también para esto? Y yo siempre os doy las gracias a los proveedores porque la formación la estáis dando vosotros, la estáis transmitiendo. Bueno, desgraciadamente en este sector no hay una formación, podemos decir, reglada, no hay un título, es todo basado en la experiencia y la transmisión del know-how que tenéis vosotros y del I+D a nosotros para que luego nosotros coloquemos el mercado en el producto, producto en el mercado. Perdón. Yo ahora, hombre, estoy un poquito descolgado de lo que es la producción final, porque obviamente yo dejé ya Rotulación, que era mi empresa, la dejé ya hace unos cuantos años. Sigo en contacto muy directo con todos mis clientes, me gusta que me cuenten las cosas y sobre todo lo que me encanta es que me pongan retos de problemas que tienen, porque entonces ahí me vuelco a tope y luego me gusta compartirlo con ellos. Y en el caso, por ejemplo, cuando alguien pues les gusta venir hasta nuestra casa a hacer la reparación del plotter, porque saben que mientras que estamos reparando el plotter, pues aprenden, porque yo estoy con ellos, les enseño otras cosas y les digo, mira, esto lo podrías hacer así, tal, no sé qué, o sea, les abre los ojos. Ah, pero también con mi máquina puedo hacer troquelado, no me fastidies. Digo, pues sí, es una función que lleva toda la vida, el flex cut es algo, digo, y te permite, o sea, haces el medio corte y el corte completo, o sea, tú puedes dar el servicio completo. Pues oye, pues muchas gracias y tal. Digo, ¿no te has dado cuenta que ya no te funciona igual que antes? Porque nosotros garantizamos 12 metros lineales de corte con una desviación de 0,1 milímetros. Dice, pues si últimamente se me va. Digo, ¿hace cuánto que no le cambias las ruedas? Digo, pues si no vale nada, por favor. Le cambias las ruedas y ya te quitas un montón de problemas. Dices, joder, qué maravilla, porque resulta que es que antes tenía que estar pendiente a ver si se me iba el rollo. Dice, y ahora no. Digo, pues si es que hay que invertir para ganar. Chico, esto lo tenemos que trasladar online, no sé cómo, pero hay una parte de workshops en Signolia y de alguna manera tenemos que conectar ese conocimiento que tenéis los proveedores para que esto sirva de correa de transmisión y el rotulista, la empresa de comunicación gráfica, sepa utilizar al máximo materiales, maquinaria, procesos, lo que sea, pero que no se quede sin aprovechar la cantidad de tecnología que tiene nuestro sector de base, porque me has hablado de que un plotter de Summa tiene una tecnología impresionante, de que un label cut tiene marcas punteras integradas. Pues lo que hay que hacer es que esa persona que te lo compra lo rentabilice apurando hasta las últimas posibilidades que tenga el producto. Y eso es formación al final. Que sí, hombre, lo que pasa es que, a ver, iba a decir, mayoritariamente no se da toda esta explicación porque tú imagínate, el cliente empieza a ver que su máquina empieza a fallar o no sé qué y tal, no sé qué, y al final pues dice, bueno, venga, compro una nueva. O sea, que es tirar un poco piedras sobre mi tejado. Pero yo creo que el mantenimiento es básico y si puedes seguir con ella y si luego crece, que va a crecer, porque iba a decir, la gente que compra maquinaria en plan inversión normalmente crece.
Total. Y ya no lo hablo tanto bajo el prisma del mantenimiento, que es importante para sacarle partido, sino que si estamos hablando de... ¿Qué ha pasado? ¿Se acordó? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto? Vale, pues espérate que cortas ahí y voy a decir ya solo esto y despedimos. Ya está, el rendimiento de hardware. No, no es culpa tuya que nos arreglamos los dos. Bueno, volviendo al tema del mantenimiento, es cierto que la maquinaria necesita ser mantenida, ¿vale? Pero yo me quedaría más quizá con que la formación ya no es del mantenimiento de las máquinas, sino de las posibilidades que tenemos de las herramientas para sacarle partido. Dentro de un par de semanas estará aquí la representante de CorelDRAW y la gente no utiliza ni el 15% de posibilidades de CorelDRAW, ¿sabes? Entonces, si se forma, pues la gente le saca mucho más partido a un software que es tremendo. Pues igual en la maquinaria. Entonces, a eso me refería, que sería interesante que los propios proveedores que conocéis las máquinas tan al dedillo como tú, podáis transmitir las posibilidades que tienen para convertirlo en dinero, que al final, como dices tú, es lo que tenemos todos aquí. Y nada, pues quería darte las gracias. O sea, ha sido... Siempre es un placer. Contigo yo tenía también pendiente una conversación hace muchos años y seguramente después de la entrevista del podcast quedaremos algún otro día pues para, más cosas, para ver más cosas juntos. La verdad que yo lo paso genial porque hablo de lo que me gusta, sinceramente, y me encanta transmitir conocimiento y la verdad que cuando lo transmito aprendo muchísimo también, sí, porque la gente me cuenta todas sus guerras. Y eso me ayuda a seguir desarrollando el producto en la línea que ellos necesitan. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias, que vendas mucho Summa, que mantengas mucho Summa, que vendas muchos Labelcat y que sigamos aprendiendo todos juntos contigo. Pues muchísimas gracias, encantado y hasta la próxima. Gracias, nos vemos. Gracias. Pues ya está. Chica, ponme una claqueta o algo que diga.